You know, there are many familiar faces here, and it's really a joy to be back with you today. Hay muchas caras conocidas y es un gozo poder volver a estar con ustedes. This time's really a great joy because my wife Kathleen is here. Y en esta oportunidad con mucho más gozo porque mi esposa Kathleen está aquí. That makes me very happy. Eso me hace muy feliz. So we've been married this year 23 years, Este año cumplimos 23 años de casados and we have 3 kids. y tenemos 3 hijos. The two boys are Jacob and Brooks. Los dos muchachos son Brooks y Jacob They are 20 and 18, y ellos tienen 18 y 20 años. and they will both, Lord willing, be here in October. Y si Dios lo permite, ellos van a estar acá en el próximo viaje que viene en octubre. So you will have an opportunity to give them a hard time. Así que van a tener la oportunidad de darles un tiempo difícil. We have one daughter, Allison, Y tenemos una hija, Allison, and she is 16. y tiene 16 años. Enrique has told me about what you're studying. Enrique me ha contado de lo que han venido estudiando. And so we are going to try to continue that theme today in Titus chapter 1. Y vamos a tratar de continuar con ese mismo tema en Tito capítulo 1. Today we're going to look at what the pastors are and how they relate to the flock. Hoy vamos a ver quiénes son los pastores y cómo ellos se relacionan con el rebaño. That they are guardians of sound doctrine Son guardianes de la sana doctrina and guardians of the flock. y guardianes del rebaño. Now in the book of Titus, En el libro de Tito it is a letter written by Paul to his good buddy Titus. es una carta escrita por Pablo a su íntimo amigo Tito. Paul met him on his second missionary journey and led him to the Lord. Pablo lo conoció en su segundo viaje misionero y lo condujo al Señor. They did extensive ministry together in multiple locations. Ellos llevaron el ministerio, trabajaron juntos en muchos lugares. And as they traveled to the area, to the island of Crete, Y mientras ellos viajaban a la isla de Creta, like other places, Paul had very limited time to spend there. así como pasaba con otros lugares, Pablo tenía muy poco tiempo para pasar en ese lugar. So as it came time for Paul to move on from Crete, Así que al llegar el momento en que Pablo se tenía que ir de Creta, the decision was made to leave Titus there. la decisión que se tomó fue dejar a Tito ahí. That's where we pick up in Titus chapter 1, verses Y ahí 5 es through donde 9. nosotros retomamos el tema en Tito 1, versículo 5. Así que podemos abrir nuestras Biblias en Tito capítulo 1, versos 5 al 9. Dice la palabra del Señor. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que falta y nombraras ancianos en cada ciudad. Como te indiqué, es decir, si algún hombre es irreprochable, esposo de una sola mujer, con hijos fieles, que no sean acusados de libertinaje ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no adicto al vino, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sensato, justo, santo, con dominio propio, aferrándose a la palabra fiel que está de acuerdo con la enseñanza, para que pueda exhortar con sana doctrina y reprender a los que contradicen. So after Paul set in order the greeting at the beginning before this paragraph, Tras el saludo de Pablo al comienzo de la carta, and he jumps right into the heart of what he's writing about. él se mete directamente en cuál es el meollo del asunto. And the first thing he tells Titus Y lo primero que él le dice a Tito is to remember why he left him in Crete. es que recuerde por qué él lo dejó en Creta. It was to accomplish 2 things. Era para lograr 2 cosas. First, set in order what remains, Lo primero, poner en orden lo que queda. and second, appoint elders in every city. Y lo segundo, nombrar ancianos en cada ciudad. So at the end of the verse, he indicates that this is not new information. Y al final del versículo indica que no se trata de información nueva para él. It's more of a reminder than brand new information. Es más un recordatorio para Tito que una información nueva de parte de Pablo. So I want to share a little bit about the history of how the gospel got to Crete. Quiero compartir un poco de la historia de cómo el Evangelio llegó a Creta, Because it'll help us understand why this instruction. porque nos va a ayudar a entender el porqué de la instrucción.
In Acts chapter 2, at the day of Pentecost, En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, at the birth of the church, we see a verse in verse 11, en el nacimiento de la iglesia, nosotros vemos en el versículo 11, and it talks about how the Cretans were there. y dice que los cretenses estaban ahí. It says that the Cretans and the Arabs, they were there to hear them in their own tongues. Los cretenses, los árabes estaban ahí y los oyeron en sus propias lenguas. They heard the mighty deeds of God. O escucharon las obras poderosas de Dios. So no doubt some of those men that were converted on that day, Sin duda, algunos de esos hombres que fueron convertidos ese día they took the gospel back to their island. regresaron con el evangelio a su isla, They shared it with those that they knew, lo compartieron con los que lo conocían and other people became believers in y otras Crete. personas conocieron entonces el evangelio. See, Crete was an island close to Greece. Creta es una isla en el mar Mediterráneo cerca de Grecia, So it had a lot of Greek influence and Roman influence. entonces tenían una influencia grande tanto griega como romana. So some of those that were saved started forming churches. Entonces, a medida que se iban salvando, empezaron a formar iglesias. They were battling things from their culture. Tenían cuestiones de su cultura. And so Paul writes a letter to help encourage and strengthen them. Por eso Pablo les escribe una carta para animarlos y para fortalecerlos. He writes it to Titus, the pastor that is there that he discipled and he loved. Y le escribe a Tito, el pastor que estaba ahí, a quien él discipuló y amó. And the first thing we saw there in verse 5, Y en el versículo 5, lo primero que nosotros vemos, he gives him a couple of instructions as he goes into verse 6. él les da varias instrucciones antes de llegar al versículo 6. The first thing being set in order. La primera es ordenar. So that word to set in order is a very important word. Esa palabra ordenar es una palabra muy importante. Because when we understand its context in that day, it helps us understand what he's instructing him with. Porque si nosotros entendemos el contexto que tenía en esos días, podemos entender a lo que él está refiriéndose. The phrase set in order is a word where we get our word orthodontics. Ordenar, entonces, viene de una palabra de la cual nosotros derivamos la palabra ortodoncista. And then as we know, an orthodontist will take our crooked teeth and make them straight. Y sabemos que un ortodoncista es quien va a tomar nuestro diente torcido y lo va a alinear. A long time ago, it was also used in relation to your bones. Antiguamente también se utilizaba este término acerca de tus huesos. Curved bones to be made straight or broken bones to be made straight. Huesos curvos llevados a ser derechos o huesos rotos puestos en línea. So we get the idea of an orthopedic doctor. Entonces tenemos la idea de un médico ortopedista. So as Paul is instructing Titus, Así que a medida que Pablo instruye a Tito, the young pastor is supposed to set straight these el things. joven pastor tiene que corregir y enderezar estas cosas. There are certain doctrines and practices in the church that need to be straightened out. Hay ciertas doctrinas y ciertas prácticas en la iglesia que tienen que ser enderezadas, puestas en recto. We don't have time today to get into all the details Hoy no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles of exactly what those doctrines are, exactamente de qué eran estas doctrinas, but we see here that the task is given to Titus to straighten them out. pero vemos la tarea que es dada a Tito de corregirlas, de enderezarlas. So he's going to set those things in order, Él tiene que poner estas cosas en orden. but then second, he's going to appoint elders in every city. Y lo segundo que tiene que hacer es nombrar ancianos en cada ciudad. And so it's also important to understand the word appoint, Por eso también es importante que entendamos la palabra nombrar o Because establecer, it means putting someone in a place of authority. porque significa poner a alguien en una posición de autoridad. It is a word that is used many times today in the phrase, put someone in charge. Hoy en día nosotros utilizamos mucho esa palabra para decir de poner a alguien a cargo de algo.
So when Enrique travels and can't preach on a Sunday, Cuando Enrique viaja y no puede predicar un domingo, he would put someone in charge of preaching. él va a poner a alguien a cargo de predicación. And then he continues to do that with other tasks. Y continúa haciendo eso con otras tareas también. But we understand the appointment of someone to be in that place Nosotros entendemos que el nombramiento de poner a alguien en ese lugar comes with a certain authority to instruct and shepherd. viene con cierta autoridad e instrucción para pastorear. So when he says here to appoint elders in every city, Por lo tanto, cuando él acá dice de poner ancianos en cada iglesia, he's talking about put men in charge that can shepherd and instruct. está hablando de poner hombres a cargo que puedan instruir y pastorear. And in the text, he calls them elders. Y en el texto él los llama ancianos. So as Paul instructs these things and tells this young pastor Titus, Mientras Pablo instruye a Tito, we're going to see a man developed here as a leader of the church. vamos a ver cómo es el desarrollo de un hombre para ser líder de la iglesia. These men are to have the best character. Tienen que tener el mejor carácter, They're older in the faith. tienen que ser mayores en la fe. And usually that would imply older in age as well. Y usualmente eso implica ser mayores en edad también. The idea is experience in life. La idea es que tengan experiencia en la vida. It's really focused on their character and ability to teach. Está enfocado en su carácter y en su habilidad para enseñar. And really the Bible uses a couple of terms for these men. La Biblia utiliza diferentes términos para referirse a estos hombres. One word is elder, the other is overseer. Una de las palabras es anciano y la otra es supervisor. And in Acts chapter 20, he gives an actionable term to these men. Pablo en Hechos capítulo 20 les otorga ahora un título práctico. They are to pastor the flock of God. Tienen que pastorear el rebaño de Dios. Also in Ephesians 4, he uses something similar. También en Efesios 4 él usa algo similar. But he combines another word with that word pastor, Y él combina otra palabra con la palabra pastor and it makes it pastor teacher. y tenemos la pastor maestro. In 1 Peter 5, he goes through and he explains a work that they are to do. Y en 1 de Pedro 5 él va a través de todo esto y muestra cuál es el trabajo que tienen que hacer. He commands them to shepherd the flock of God among you, Les ordena pastoreen el rebaño de Dios entre vosotros, exercising oversight. ejercitando la supervisión. So here, Paul instructs Titus Acá Pablo instruye a Tito to put pastors in charge of each church, de poner pastores a cargo de cada iglesia, in each city. en cada ciudad, So the people are a sheep with a shepherd. porque los creyentes, para que no sean ovejas sin pastor. So he's instructing them to be faithful stewards whose job is to care for the flock of God. Les está instruyendo a nombrar mayordomos fieles cuya labor es cuidar el rebaño de Dios. And to do so, they must address error. Y para hacer eso, ellos tienen que corregir el error. And they will stand in a place to protect the sheep. Y ellos van a estar parados en un lugar para proteger el rebaño. The next logical question would be, La próxima pregunta lógica será, so who are these men? ¿quiénes son estos hombres? What type of a man would this be? ¿Qué tipo de hombre tiene que ser este hombre? And if you continue on and look at the next verse, Y si continúan mirando el siguiente versículo, you see a list of qualifications. vas a ver una lista de cualificaciones. In fact, if you remember the scripture reading from 1 Timothy 3, Y si recordás la lectura pública de hoy de 1 Timoteo 3, there's many similarities. hay muchas similitudes. So he clarifies exactly what type of a man should be an elder. Por lo tanto, Pablo clarifica qué tipo de hombre va a ser un anciano. And in verse 6, we see three items to pay attention En el to. versículo 6 nosotros vemos 3 ítems a los cuales tenemos que prestar atención. These men must be above reproach. Estos hombres deben de estar más allá de todo reproche. And he applies it to the home, the domestic Y ahora place. lo aplica a un punto doméstico en el hogar. He applies it to his wife and his kids. Y lo aplica a su esposa y sus hijos. And if he's going to be above reproach, Entonces, si va a ser más allá de reproche, the idea is that in the public eye, y la idea es
que desde una perspectiva pública, he is seen as blameless. él está visto como irreprochable, sin falta. People can't develop a list of things against him. La gente no puede escribir una lista de cosas en contra de él. He's not presented as guilty before the people. No está siendo presentado como culpable de algo delante de la gente. Now think about your relationship with Christ. Piensa en tu relación con Dios. Because you're joined with Christ, Porque vos estás unido a Cristo. at the end of time, Al final del tiempo you stand before the judge vas a estar delante del juez blameless. sin ningún tipo de culpa. That's how this man should look to the people around him. Y así es como estos hombres deben lucir a las personas que están alrededor de ellos. He lives a life that is blameless. Él vive una vida que es irreprochable. It's not being sinless perfection, No está hablando de que no tiene pecado o que es perfecto, but in relationship to other people, pero en su relación con otras personas there's not spiritual or moral accusations against them. no hay acusaciones espirituales o morales contra él. So specifically, it says the husband of one wife. Específicamente dice el texto, marido de una sola mujer. He is blameless in that area. Él es irreprochable en esa área. That term really means the one woman man, Ese término realmente significa un hombre de una sola mujer. and it's a reference to his dedication to his wife. Y es una referencia a su dedicación a su esposa. It's a testimony to his sexual Es un purity. testimonio de su pureza sexual. The other term is to have faithful children. El otro término tiene que ver con tener hijos fieles. And two things go along with this phrase. Y estas dos ideas acompañan esta frase. One is that if he's not able to raise his kids and care for them, Una es que si él no puede cuidar a su esposa y criar a sus hijos, why would he be put in charge of a bigger flock to care for? ¿cómo va a ponerse a cargo de cuidar a un rebaño más grande? He must be faithful with the little before he stewards more. Debe ser fiel en lo poco antes de que pueda administrar más. And then second En is segundo lugar, is to really find out how qualified someone is to lead in the church. y para determinar realmente cuán calificado está alguien para dirigir a la iglesia, Look how faithful he is at home. mira qué tan fiel es en casa. In fact, it takes it a little bit further in the text, and it says Si vamos un poquito más adelante en el texto, dice that dissipation would not characterize these kids. que la disipación no debe caracterizar a estos chicos. And the word dissipation is literally tied to Y la palabra disipación está pegada a participating in drunken parties. participar en borracheras y fiestas. And then the word rebellious is right after it, Y la palabra rebelde está después de eso, meaning an undisciplined, disobedient kid. que significa un niño indisciplinado y desobediente, So a kid that would not submit to que authority. no se niega a someterse a la autoridad. So two things that they Que se niega. should not be. Entonces, Two things that they should not be. dos cosas que ellos no deben ser. Not living a wild life No vivir una vida desenfrenada and a disordered life that's disrespectful to authority. y una vida desordenada que es irrespetuosa a la autoridad. You want to have faithful, obedient children. Vos querés tener hijos fieles y obedientes. So there's a bit of a note on this subject as well. Hay una pequeña nota sobre este tema. One is that we're talking about children, not adults. Estamos hablando sobre niños, no adultos. At some point, the kids are responsible for their own selves when they become adults. En algún punto los niños empiezan a ser responsables de sí mismos cuando se convierten en adultos. And the second is we're not talking about spiritual condition. Y lo segundo es que no estamos hablando de su condición espiritual. We're talking about the man's ability to care for his kids and raise them properly. Estamos hablando de una capacidad humana del hombre de poder criar a sus hijos. So here in verse 6, we see a man En versículo 6 nosotros vemos un hombre that would be an elder is to be publicly blameless, que ser un anciano es ser públicamente irreprochable, a faithful husband, un esposo fiel,
and a faithful father producing good kids. y un padre fiel produciendo buenos hijos. Verse 7, Versículo 7, as we look at it in the following list, y mientras miramos en la lista que continúa, that's the list that starts looking a lot like 1 Timothy 3. esta Yes? es la lista que empieza a verse muy parecido a 1 Timoteo 3. He's going to start with a list of things that this man should not be characterized as. Verán, empieza por una lista de cosas que no deberían caracterizar a este hombre. He also uses the term overseer, Y también utiliza el término supervisores, which we explained before is elder, pastor, overseer, the same person. para referirse, como dijimos antes, ya sea ancianos o pastores, se refiere a la misma persona. But notice what he starts this list with, Pero miren con lo que empieza esta lista, the words beyond reproach. la palabra irreprochable. So just like verse 6, Así como en el versículo 6, with domestic qualifications, he should be above reproach. como las calificaciones domésticas tienen que ser irreprochables, Here in verse 7, the same thing applies to his private personal life. y en versículo 7 la misma palabra aplica para su vida personal. So we want to jump into this list and look at each of these quickly. Vamos a comenzar a ver esta lista rápidamente. This man is going to give an account to the Lord for what he does. Este hombre va a dar cuenta al Señor por lo que hace. If he's an elder, he has to answer to the Lord for his flock. Si él es un anciano, él tiene que rendir cuentas al Señor por su rebaño And how he cared for them. y cómo ha cuidado de ellos. Kind of like Matthew 25 with the parable of the talents. Así como en Mateo capítulo 25 con la parábola de los talentos. So he's going to set straight, these are not the things we want to see in this man. Entonces Pablo está mostrando, bueno, estas son las cosas que no queremos ver en este hombre. First, they cannot be self-willed. Lo primero es, no puede ser no voluntarioso. We don't want a man characterized by pride and arrogance. No queremos un hombre obstinado que se caracteriza por el orgullo y la arrogancia. A man that would seek his own will over the will of his sheep. Un hombre que va a buscar su propia voluntad por encima de lo que es mejor para la iglesia o el rebaño. We also don't want a quick-tempered man. Tampoco queremos un hombre irascible. This type of man doesn't just have occasional outbursts of anger, Este tipo de hombre no solo tiene arrebatos de ira ocasionales, but is characterized by a short fuse and jumps to anger easily. sino que se caracteriza por tener mecha corta y enojarse fácilmente. We don't want a man that's addicted to wine. No queremos un hombre adicto al vino. This describes a man that it's not just he can have wine, he must have wine. Este describe un hombre que no es que puede tomar vino, sino que necesita tomar vino. I mean, just picture for the minute that your pastor would be a drunk. Picture for a minute that your pastor is a drunk. Imaginen por un minuto que su pastor es un borracho. It'd be pretty bad. Es bastante malo, ¿no? Because the alcohol will dull the mind. Porque el alcohol va a afectar la mente. And the point is when you drink too much, Y el punto es que cuando vos bebes mucho, you lose control. perdés el control. So this would apply to alcohol, drugs, or anything else that would control your mind. Y entonces esto aplica a tanto alcohol como drogas o cualquier cosa que nuble tu mente o te haga perder el control. You want the pastor or elder to be the one that is controlled by the Spirit, Vos querés que tu pastor o anciano sea alguien controlado por el Espíritu, not anything else. no por otra cosa. The next is not pugnacious. La próxima es que no tiene que ser belicoso. You don't want him to be a fighter. No querés un luchador. He shouldn't stir things up or create fights, either with his words or with his fists. No debería provocar ni buscar peleas, ni con sus palabras ni con sus puños. Also, don't want him to be fond of sordid gain. Tampoco que le gusten las ganancias deshonestas. This is one who seeks wealth and financial success at any cost. Este es alguien que busca la riqueza y el éxito financiero a cualquier precio. And then in verse 8, he moves and he, instead of focusing on what he should not be, Y en el versículo 8 se mueve y en vez de enfocarse en lo que no debería ser, he focuses on what he should be. se enfoca en cómo sí debería ser. So now in your mind, as we go through this list, think of a pastor. Mientras nosotros vamos por esta lista, piensen en un pastor.
And what do you want him to be like to you? y cómo quisieran que Él sea hacia ustedes. What type of man is a pastor? ¿Qué tipo de hombre es un pastor? Biblically, it should include these things in verse 8. Bíblicamente debe incluir estas cosas en versículo 8. It should be a hospitable man. Debería ser un hombre hospitalario. A pastor would give of his time and his resources Un pastor debe dar de su tiempo y de sus recursos to provide practical help para proveer ayuda práctica and encouragement to anyone in need. y alentar a cualquier persona que lo necesite. And it's not just those that are close to him, Y no es solamente a los que están cerca de Él, but also strangers. incluso personas extrañas. He's just that kind of man. Es ese tipo de hombre. The other thing here is that he is loving what is good. Y la otra característica que sigue es que ame lo que es bueno. The pastor would have a controlling desire El pastor debe tener un deseo dominante or a strong affection o un profundo afecto for the things that are good and the people that are por good. las cosas y las personas que son buenas. Something that controls his conversations Algo que domina sus conversaciones might be asking the question, debería ser hacer la pregunta: what is best for the church in this situation? ¿qué es lo mejor para toda la iglesia en esta situación? What is best for the sheep or the people in the church? ¿Qué es lo mejor para las ovejas, para las personas en la But iglesia? he is seeking after what is good. Él está buscando, está persiguiendo aquello que es bueno para la iglesia. Another one is sensible. La siguiente es sensitivo, sensible. So this man would be sober-minded. Este es un hombre sobrio de su mente. He does not rush to anger or fleshly reactions, No se deja llevar por la ira ni por reacciones carnales, humanas, but he is in control of what he thinks and does. sino que tiene control de lo que piensa y hace. Next is he is righteous. Lo siguiente es justo. This is the idea that he is fair and just. Esta es la idea de que él es justo, He doesn't show partiality to one group over the other. que no muestra parcialidad en favorecer un grupo más que al otro. He is holy. Él es santo. That means he is genuinely obedient to God's word. Eso inside. significa que es genuinamente obediente a la voluntad de Dios. He is also self-controlled. Y también es autocontrolado. So sin doesn't control him. Entonces el pecado no lo controla. His life outside is an example because of his heart inside. Su vida externa es un ejemplo por su vida interna. It's because he submits himself to the Holy Spirit's control. Es porque él se somete al control del Espíritu Santo. There's integrity and there's accountability. Hay integridad y responsabilidad. Now, earlier I mentioned Ephesians chapter 4. Anteriormente mencioné Efesios 4 It combines two aspects of this man, y combina dos aspectos de este anciano and it joins them together, and they are really inseparable. y los une de manera que son inseparables. He is both a pastor and a teacher. Él es un pastor y un maestro. And here in verse 9 of Titus 1, Y aquí en el versículo 9 de Tito 1, Paul joins those with all that's said above, those qualifications, Pablo añade a todo lo anterior otra cualificación. and he focused on what he needs to be earlier. Él se enfocó en lo que debía ser antes. Now there's a shift of what he must do. Ahora hay un cambio en lo que debe hacer. And so we are going to see that they are the guardians of the sheep. Y vamos a ver que ellos son los guardianes de las ovejas. Look there at what verse 9 says. Miren lo que dice el versículo 9. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. These men are not just to hold fast to the church and the building and other things of the world. Estos hombres no deben aferrarse a cosas como la iglesia, el edificio y cosas terrenales, But they are to hold fast to the faithful word of God. sino que se deben aferrar fielmente a la palabra fiel de Dios. They are literally to grasp on and cling to. Deben aferrarse Grasp and cling to the word of God in their life. deben aferrarse a la palabra de Dios con toda su vida. And by that, what I mean is Y lo que quiero decir es
they are to be in accordance to all that is said in the word. Tienen que concordar o ser coherentes con toda la enseñanza de la palabra de Dios. And that lines up from what Jesus taught, Y eso se alinea con lo que Jesús enseñó, what the apostles have taught, con lo que Pablo enseñó, now what Titus is teaching, con lo que Tito está enseñando, that will be given to these elders to teach, que va a ser dado a estos ancianos para enseñar. and all the way through history up until even today. Y toda la historia, incluso hasta hoy. This isn't anything original. Esto no es nada original. This is the same thing that's been taught for years and years. Esto es lo mismo que se ha enseñado por años y años. And as we see here in verse 9, Y como vemos ahora en versículo 9, the particular thing that they are clinging to y a lo que se tienen que estar aferrando, is that they are to be able to exhort in sound doctrine. ellos tienen que ser capaces de exhortar en la sana doctrina. So the pastor is to strengthen the people of God El anciano debe fortalecer al pueblo de Dios in a way that builds them up de una manera que los edifica both in knowledge and obedience. en ambas, tanto en conocimiento como en obediencia. They are the ones who stand on the whole truth of God Son aquellos que se aferran a la verdad de Dios in order to produce in the flock para producir en el rebaño a good understanding of both what the scripture says una buena comprensión tanto de lo que las escrituras dicen and the major theologies found y in there. lo que encontramos en la teología. They are the ones who stand in the pulpit each Sunday Son aquellos que se paran en el púlpito cada semana to clarify, systematize, and explain the Word of God. para aclarar, sistematizar y explicar lo que dice la palabra de Dios, So we have correct understanding, para que tengamos un correcto entendimiento, both in our minds and in our hearts. ambos en nuestros corazones y en nuestra mente. It's to protect us from some popular Christian thinking that comes along, Los protegen de algunas ideas cristianas populares que en realidad son erróneas, that in the end actually winds up being error. que al final del día cuando las ves son equivocadas. It's to protect you from going too far in your interpretation of Scripture, Los protegen de interpretar las escrituras demasiado, but also to encourage you to keep going till you get the full counsel of Scripture. pero también los animan a no detenerse para que comprendan plenamente todo el consejo de Dios. They're the guardians of sound doctrine. Son los guardianes de la sana doctrina, But it also involves pero también implica, the second thing there is to reprove those who contradict. lo segundo que está en el texto es que reprende a los que contradicen. So just for a minute, remember we're talking about Crete, the island of Crete. Recuerden un poco que estábamos hablando de la isla de Creta, Influences from Greece and from Rome. influencias de Grecia y de Roma, Things sneak into the church. cosas que se estaban metiendo en la iglesia. So this man must reprove Este those, hombre debe reprender. meaning he has to speak against them. Significa que tiene que hablar en contra de algo. So part of the pastor's job Por lo tanto, parte del trabajo del anciano is to speak against anything or anyone who contradicts. es hablar en contra de cualquier cosa o persona que contradiga la sana doctrina. It's their job to protect you Es su trabajo protegerte against doctrines or thoughts de doctrinas o pensamientos that arise and seem innocent, que surgen y parecen inocentes al principio, but might be a slippery slope to bad theology. pero que al final son una pendiente resbaladiza a una teología equivocada. So with the Greek influence and the Roman Por influence, lo tanto, con la influencia griega y la romana, you can imagine during the day there was a lot of error. pueden imaginarse que en esos días había muchísimo error. And so he was to set those things straight, straighten them out. Y entonces a Tito tenía que enderezar, corregir estas cosas. Is our day much different? ¿Nuestro día es algo diferente a eso? It's really not. We have a lot of things pushing into the church. Nosotros tenemos muchas cosas que están empujando a la iglesia. In fact, if you want a picture of Titus's day, Y de hecho, si querés una imagen de lo que eran los días de Tito, look at verse 10 and 12. mirá el versículo 10 y 12. ¿Qué dice? Versículo 10. Porque hay muchos hombres rebeldes, habladores vanos y engañadores, mayormente de los de la circuncisión. Y versículo 12 dice,
Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones perezosos. There were some problems, Tenían algunos problemas, ¿no? but these men were there to guard the church, Pero estos hombres estaban ahí para proteger la iglesia, to protect the people of God. para proteger al pueblo de Dios. And that's the picture of what our elders and pastors should do today. Y esa es la imagen de lo que los pastores y ancianos deben hacer hoy. And then just in closing, if you will turn to Hebrews chapter Y 13, mientras terminamos, si puedes mirar Hebreos capítulo 13, versículo 17. in Hebrews chapter 13, verse 17, this is going to be a verse that is speaking to you as a person in the church. Este pasaje en Hebreos 13, 17 debería hablarte a vos como una persona en la iglesia. But as we read it, I want you to think about the elder or pastor that leads you as well. Pero mientras lo lees, quisiera que pienses en el pastor o los ancianos que te lideran. Dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. So the spiritual condition of the flock is very important. Entonces, la condición espiritual del rebaño es muy importante. We want that for you individually. Queremos Queremos eso para vos individualmente, but we want that for the church in general. pero queremos eso también para la iglesia en general, Because you're a steward of what God has given you. porque sos un mayordomo de lo que Dios te ha dado. So you have to answer at the end times for your stewardship. Y vas a tener que rendir cuentas al final de los tiempos por cómo has administrado lo que Dios te ha dado. But today we're talking about the pastor or elder. Pero hoy estamos hablando de los pastores o ancianos. And in this verse, we get a glimpse that they must give an account as well. Y nosotros en este pasaje tenemos un vistazo de que ellos también tienen que dar cuentas. They must give an account for your spiritual condition. Tienen que dar cuentas por tu condición espiritual. And so there's an encouragement at the end of that verse. Entonces hay un ánimo al final de ese texto. Let them do this with joy, Dejen que lo hagan con alegría, not with groaning, no quejándose, for it be unprofitable to you. porque eso no sería provechoso para vos. So I want to ask you a question Por lo as we tanto, wrap quiero up. hacerles una pregunta. So the men in the room, Los hombres en la sala, in 1 Timothy, it said, if anyone aspires to the office of overseer. que en 1 Timoteo 3 dice, si alguno aspira a obispado, So men, do you aspire? hombres, ¿ustedes aspiran a obispado? In one sense, every man should look like this. Y en un sentido, todos los hombres deberían lucir de esta manera. In reality, the elders must look like this. Y los ancianos deben lucir de esa manera. So as we examine our heart, men, Por lo tanto, hombres, si examinamos nuestros corazones, do we line up with the standard? ¿nosotros estamos alineados con este estándar? What do we need to do to submit ourselves to the Lord, ¿Qué tenemos que hacer para someternos a nosotros mismos al Señor? to allow Him to continue to grow us? Permitir que Él nos continúe dando crecimiento. Or maybe there's an area you need to work on. Y quizás hay un error en tu vida y tenés que trabajar en eso. And this is the opportunity that God is giving you to say, today will be the day. Y esta es la oportunidad que Dios te está diciendo, este tiene que ser el día. I will submit that area over to Him Voy a sujetar esta área al Señor and allow Him to work on my life. y dejar que Él trabaje en mi vida. Or maybe for anyone here that doesn't know the Lord yet, Y quizás hay alguien acá que no conoce al Señor. and you see this list of how every man should look, Y mirás esta lista de cómo cada hombre debería lucir. and you say, I want to serve a God like that. Y decís, yo quiero servir a un Dios como ese. Let me encourage you to accept Jesus as your Savior today Déjame animarte a que puedas aceptar a Cristo como tu Señor en tu corazón. and allow Him to develop you to your potential. Y permitirle a Él que te ayude a desarrollar ese potencial. Let's pray. Oremos. Father, as we come before you, Padre, mientras venimos delante de ti, after hearing this wonderful text in your scriptures, luego de escuchar este texto precioso en las Escrituras, we are both encouraged and convicted. estamos animados pero también convencidos.
None of Perfectos. us measure up like we should. Ninguno de nosotros da la talla de lo que deberíamos ser, But we want to be who you have designed us to be. pero queremos ser lo que nos has diseñado para ser. As we leave here and examine our own hearts, Y mientras nos vamos de acá y examinamos nuestros propios corazones, help us, God, to identify the places you want us to work on. ayúdanos Dios a identificar los lugares donde querés trabajar en nosotros. Help us to submit those to you. Ayúdanos a sujetar esas áreas a vos. And help us to be faithful in allowing you to work on us. Y ayúdanos a ser fieles y permitirte que trabajes en nuestros corazones. That all we do might glorify and honor you. Que todo lo que hagamos pueda glorificarte. For we pray these things in Christ's name. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.